¿Sí? Ya. Bien, les queremos dar la bienvenida al curso que tiene pues un nombre que fuimos escogiendo. Se llama Hegel, Dialéctica para la Historia y Pensamiento Crítico. Se trataba de combinar varias cosas, ¿no? Que era uno, por un lado, pues rescatar mucho del trabajo de Félix, que es el trabajo sobre Hegel, ¿no? O sea, yo creo que si alguien conoce bien a Hegel eres tú aquí en México, ¿no? O sea, es de los que es como, quizás, pues, el marxismo, hay muy pocos marxistas en realidad, casi los conocemos los marxistas, y muchos de los que se dicen marxistas no son marxistas, ¿no? Y bueno, si en términos de marxismo somos escasos, imagínate en términos de pensamiento hegeliano, ¿no? El pensamiento hegeliano son mucho más escasos porque el sistema hegeliano es un sistema complejo, muy importante. Yo quisiera dar una pequeña introducción histórica de la obra de Hegel, y bueno, pues dejo a Félix ya habíamos dado un curso así, ¿no? Que es un curso donde yo daba la parte, lo adosaba con partes históricas, y pues de lleno Félix nos daba Hegel, ¿no? Como pensamiento, ¿no? Bien, en términos generales se puede decir que el gran salto entre la Edad Media y la Edad Moderna es el pensamiento ilustrado, ¿no? Y el pensamiento ilustrado pues tiene el asunto de que pues es como el advenimiento de la ciencia, ¿no? Ahora, hay todo un desarrollo que arranca en el siglo XVII, ¿no? Y culmina en el siglo XVIII. Incluso los historiadores tienen dos fechas para la ilustración, que es entre la Revolución Inglesa de 1642, desde ahí arranca la ilustración, y va culminando en 1780, ¿no? Con el advenimiento de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Siempre la pregunta, y eso lo hemos hecho en historia muchas veces, ¿por qué termina en 1780? Si en realidad el pensamiento ilustrado continúa, ¿no? Es porque el proyecto de la ilustración era que los filósofos lograran influir lo suficientemente en las cabezas de las corporaciones para transformar el mundo. Y entonces la apuesta era la educación, en buena medida era educar a los nobles, porque no había, digamos, demasiada expectativa en Entonces, pues el asunto es de que termina la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa fracasa en el momento en el que el pueblo se levanta y demuestra que no es con las cabezas con quien es la educación, y se vuelca, digamos, la ilustración hacia la educación, ¿no? Bien, entre la ilustración y, digamos, lo que pudiera ser la cumbre del pensamiento moderno, pues corren algunos años, y sobre todo el pensamiento moderno se va coronando mucho con lo que se conoce con el nombre de la filosofía clásica alemana, ¿no? Es decir, arranca con Kant, y me parece que va a culminar o va a tener como gran exponente al final a Hegel, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál es la gran discusión de la ilustración? La ilustración tiene una discusión entre si el conocimiento es a priori o a posteriori, ¿no? Entre la racionalidad y el empirismo, ¿no? Esa discusión pues Leibniz, Spinoza y toda la escuela de los empíricos ingleses van pues discutiendo cómo se genera el conocimiento, ¿no? Va a culminar en el momento en que Kant dice, bueno, pues en realidad son ambos, es decir, hay el conocimiento a priori, hay el conocimiento a posteriori, hay el conocimiento racional y hay un conocimiento que no es racional, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Bien, ¿qué es Hegel? O sea, ¿quién es Hegel? Pues esa es la conclusión que nos puede dar Félix, ¿no? Es decir, Félix nos puede platicar mucho sobre cómo pues, el pensamiento hegeliano viene a atacar
un elemento que las ciencias naturales no pueden atacar del todo, que es el problema de las sociedades y del espíritu humano, ¿no? Es decir, bueno, entonces yo les cedo la palabra. Gracias. Jóvenes, buenas tardes. Pues lo primero que había que destacar desde mi lado es que es la primera ocasión que trabajo con historiadores. Durante 18 años estuve dando cursos para posgrado en ciencias políticas en la UNAM, con sociólogos, politólogos. Durante 30 años he dado cursos en el posgrado de sociología de la UACH para maestrantes y doctorantes, y durante una decena de años di un seminario en Toluca, en el ISEM, para un doctorado en ciencias de la educación. Entonces, con historiadores es la primera ocasión, y claro, para mí es un desafío que pretendo cumplir honrosamente, y que me ha llevado a mí mismo a releer varios textos, o a leer algunos que tenía pendientes, para poder destacar y poder responder a las necesidades que ustedes tienen. Suponía que hoy se trataba simplemente de la presentación del programa, que en todo caso ustedes lo tienen en virtual por ahí. Si hablamos de 16 sesiones, estamos calculando el conjunto de las grandes obras de Hegel, una primera introducción estrictamente introductoria, que sería la próxima, presentando la estructura sistemática de las obras de este filósofo, y después abordaremos en un orden lógico, no cronológico, la presentación de las grandes obras. Dedicaríamos 2 sesiones a hablar de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es el Gran Sistema, obra a la cual he dedicado algunos trabajos que se han presentado en congresos, en Buenos Aires uno y en Valparaíso, Chile otro, al cual le denominé el primero el sistema de libertad y el segundo el silogismo de la libertad, tomando prestados conceptos expresivos, como estos que acabo de formular, de una filósofa de origen polaco que fue coprofesora de mi maestro Pierre-Jean Labarrère en París, Gwendolina Jarsik, que debe ser una filósofa alrededor de 90 años en la actualidad, y que publicó una decena o docena de excelentes obras acerca de la filosofía de Hegel. Una primera, el sistema, lógica y sistema en Hegel. Una cosa simple, es irrelevante la exactitud en este momento. Sistema y libertad en la lógica de Hegel es el título de esta obra, a la cual me remito para darle una estructura a estos trabajos que presenté en estos congresos, que se publicaron en aquellas latitudes del continente. ¿Por qué comenzar de esta manera? A diferencia de lo que muchos, empezando con Engels, pretendieran que en Hegel lo que importa es el método, la lógica, y lo que es prescindible es el sistema, prejuicio que he compartido durante muchos años, con la lectura minuciosa de la obra de Bernard Bourgeois, que es un hombre de 90 años, un filósofo muy prestigiado, del cual he enviado al doctor Arturo una serie de videos que por fortuna han recogido algunas excelentes conferencias de Bourgeois. Pues este hombre retradujo toda la enciclopedia completa, con las adendas incluso, y a cada uno de los grandes tomos, la lógica el primero que dictó, filosofía de la naturaleza el segundo, y finalmente filosofía del espíritu el tercero, les hace preceder una introducción de un centenar de páginas donde presenta de manera estructural la organización conceptual de estos grandes partes, aspectos, dimensiones de la filosofía de Hegel,
que presenta en esta obra. Y Bourgeois sostiene que no son separables el método y el sistema, y que este sistema no es un sistema rígido, como ordinariamente mucha gente discurre, simplemente al oír o pronunciar la palabra, sino un sistema dialéctico en el cual nos presenta Hegel la estructura lógica de su obra, y por lo tanto que nos permite comprender cómo están estructuradas silogísticamente el conjunto de estas grandes obras, que tienen una elaboración cronológica que todos conocemos, que ya habremos de destacar después, pero que no corresponde exactamente con la estructura propiamente lógica, que es la que acabo de referir. Entonces, en mi lectura de estos textos de presentación de Bourgeois, fueron cayendo también los últimos prejuicios engelsianos que yo tenía acerca de esta obra, y es la elaboración de Bourgeois sólida, profunda, un filósofo de décadas de elaboración filosófica en este orden, conocedor de la filosofía clásica alemana. Tiene obras sobre Fichte, sobre Schelling, sobre Marx, y sobre todo le dedicó muchísimo tiempo a Hegel. El primer trabajo que se editó en los años, si no me equivoco, a fines de los 60, Hegel y la filosofía política, o Hegel y la política, aproximadamente, que nos editó Amor Roto, y ya en mi estancia parisina pude adquirir mucha otra literatura, y por fortuna ya ahora con librerías virtuales casi toda la obra disponible de Bourgeois. Entonces, no estoy inventando, me apoyo en Bourgeois para esta formulación y en la obra de Gwendolina Yarsik. Y yo lo declaro en estos trabajos que presenté en aquellos congresos, mi deuda con estos pensadores. Por cierto, pronto en el Congreso de Estudios Hegelianos del próximo mes de septiembre estará presente un discípulo de Bourgeois, Jean-François Kervegan, que también ha elaborado, es un filósofo más o menos 68, quizá un poco más joven que nosotros los 68, pero que está haciendo un trabajo excelente de traducción, de edición, conferencias, y también hay disponibles 4 o 6 conferencias de Bourgeois en video, y pronto lo tendremos aquí. Dará una conferencia como parte de ese congreso, la primera en la UAM Xochimilco y la segunda en la UAM en Cuernavaca. Entonces, bueno, coincido yo con esta elaboración de Kervegan, y justo leyendo la retraducción excelente que hizo Kervegan de la filosofía del derecho, en la cual hace una excelente presentación y también incorpora un índice analítico excelente donde va haciendo un rastreo de los conceptos que nos permite una mayor fluidez en la investigación, en el estudio y seguimiento de los conceptos de Hegel. Bien, en ellos me baso. Me baso también, como lo refiero en aquellas ponencias, en mi maestro Pierre-Jean Labarrière y en el maestro del maestro, que fue Joseph Gauvain. Gauvain murió hace, supongo, una quincena de años, y Pierre-Jean Labarrière deduzco que habrá tenido un derrame cerebral que lo dañó de manera irreversible, porque intenté comunicación con él y colegas suyos, él es sacerdote jesuita, y algún colega suyo también jesuita me respondió que ya no podía responder a mis mensajes. Por cierto, alguna carta que respondió Labarrière alrededor del año 90, cuando yo le señalaba algunas minucias, problemas de traducción de su texto dedicado a la fenomenología del espíritu, que le tradujo el fondo, que le editó el fondo y que le tradujo un filósofo español que no fue cuidadoso en algunos neologismos, como el concepto de sustitución, que tiene sentido en el caso francés porque no tiene la palabra superación, pero no tiene sentido para nosotros que tenemos la palabra superación. Entonces, me declaro discípulo de Labarrière, deudor de su obra, y justo en el proceso de elaboración de mi trabajo de pronto tenía dudas. Recuerdo ya al final no me acabé de decidir a entrar al tema de la lógica especulativa,
y leyendo a la obra de Labarrère, sus trabajos y sobre todo sus ediciones de la fenomenología del espíritu, traducciones y ediciones, y de la ciencia de la lógica, pude finalmente hacer un trabajo, digamos, decoroso, pero tengo deuda a mi maestro Labarrère acerca de este tema. Y claro, también deuda con mi maestro Henri Lefebvre, conocido sin duda por todos ustedes. Tuve la fortuna de tenerlo como mi profesor y también me declaro discípulo de él. Él fue, digamos, el primer gran filósofo que me abrió horizontes para una recuperación minuciosa y sistemática de la obra de Hegel, porque él tradujo entre los primeros en Francia e hizo editar un par de volúmenes sobre la obra de Hegel. Y bueno, también tengo una deuda con Jacques Zoll, que me permitió una lectura mucho más abierta de la obra de Hegel, porque él fue de los primeros. Este libro que traigo conmigo, Hegel, filósofo de la historia viviente, es una de sus primeras obras del año 66, que es obviamente recomendable para ustedes, porque aborda este tema de la filosofía de la historia. Quizá no de la mejor manera. Yo supongo que si este libro lo hubiera escrito Jacques Zoll hacia el final de su vida, lo hubiera hecho de manera mucho más sólida y sistemática que lo que hizo. Es un libro que yo había ojeado y que ahora he estado estudiando de manera sistemática, justo pensando en la demanda que tendría acá en este curso y de las necesidades que ustedes tienen acerca de estos grandes conceptos de la historia. Entonces, quizá con eso podría más o menos explicitar mis deudas fundamentales. Y claro, también una deuda con un pensador a quien no tuve la fortuna de conocer, Hippolyte. El libro de la introducción a la filosofía de la historia hizo época. Tenemos traducciones, por fortuna, en español que nos han hecho, sobre todo en Argentina, si no tengo alguna información insuficiente, creo que son argentinos que han hecho 2 o 3 ediciones diferentes de la obra de Hippolyte. Me he puesto también a estudiarla de manera minuciosa, también pensando en ustedes. Me parece que es una buena elaboración introductoria, como el título lo señala, pero muy buena, porque nos presenta primero los antecedentes en términos del pensamiento filosófico sobre la historia, y luego hace una caracterización de las aportaciones hegelianas, aunque no una presentación sistemática del conjunto de sus obras, que lo hace en otros textos que no todos se han traducido al español, entre otros el Génesis y Estructura lo tienen, lo tenemos en virtual, pero hay otros libros que no circularon de él en español. En ese momento no me vienen a memoria sus textos fundamentales. Hay un excelente trabajo sobre la confrontación de la obra de Hegel y de Marx, que se llama aproximadamente así, Hegel y Marx, que se editó, si no me equivoco, por la UAP, la Universidad de Puebla. Y hay otros trabajos, claro, la presentación a la fenomenología del espíritu, que él fue pionero, los traductores que hicieron la primera traducción que se editó en México, Wenceslao Roses y Guerra, son deudores de aquella traducción y edición de Hippolyte. Y como saben, a aquellos seminarios de Hippolyte acudieron Lacan, entre otros, me parece que también Althusser y otros muchos pensadores. O sea, Hippolyte funda, digamos, la gran, no probablemente escuela, digamos, corriente de recuperación de la obra hegeliana en Francia. Esto lo reconoce, entre otros, mis maestros, Pierre Labarrère y Gwendolina Jerzy,
que elaboraron un libro que no ha sido traducido al español, que se llama 150 años de hegelianismo en Francia, obra en la cual, por cierto, saldan cuentas con Kojève, que generó algunas malas interpretaciones. La traducción de la formulación aquella del amo y el esclavo, que es una cosa que pudiéramos discurrir y discutir de manera puntual, porque de ahí viene Althusser, entre otros, con sus interpretaciones mecanicistas y otras varias, ¿no?, que tululan por ahí, incluso algunas otras versiones elaboradas en América Latina vienen de aquella corriente de Kojève con todas sus deformaciones, que particularmente Labarrière presentó a Labarrière y Gwendolina en este libro, al cual dedican como 2 capítulos al debate con Kojève, en los cuales presentan textos de la correspondencia de Kojève, en la cual el filósofo de origen ruso declara que en realidad Hegel le tenía así cuidado, que lo único que le interesaba era dar un curso de antropología filosófica. No necesitamos más que esa propia declaración para poder comprender que aquel pensador no era un seguidor propiamente dialéctico de la obra de Hegel. Esa obra la pongo a su disposición. Ya he hablado con el doctor Arturo de la posibilidad de ir trayendo materiales que no han circulado y quizás nunca circularán o nunca se traducirán en México, para que los fotocopien y se incorporen aquí a la biblioteca, para que ustedes puedan disponer de esto y todas las generaciones que se interesen, ¿no? Claro, yo estoy dispuesto, lo he hecho 30 años de trabajar a Hegel en diferentes instituciones, aquellos 18 en la facultad y las otras instituciones que acabo de referir, pues me han permitido rumiar minuciosamente la obra de Hegel y con eso cumplir un poco la invitación que nos hacía Labarrière. Este pensador nos decía que nadie ha comprendido a Hegel a la primera lectura. Yo deducía, tampoco él, y él mismo lo señalaba de manera muy socrática, cómo había ido evolucionando su propia percepción e interpretación de la obra de Hegel. No tiene caso en este momento referir las anécdotas, las haré en algún momento, pero él mismo lo decía, cómo había cambiado su propia interpretación a lo largo de los años de lectura de Hegel. Yo puedo decir lo mismo, por supuesto, y esto es, digamos, yo creo que tiene una función pedagógica y en mi interés. La primera vez que joven profesor, recién ingresado a la facultad y profesor de la Universidad de Guerrero, adquirí la Fenomenología del Espíritu, la traducción de Roses y Guerra, y supuse que la podía leer como autodidacta, y me percaté de la enorme dificultad que proviene, primero, de la estructura de la obra, que no es muy simple, y segundo, la mala traducción de estos pensadores cuando uno lo lee en francés. Y oí a alguien formado en Alemania que me decía que él no podía comprender la traducción española mexicana, sino que prefería leerla en alemán. Y es claro, ya ahora disponemos de una retraducción corregida del fondo que hizo un profesor de la UAM Iztapalapa, Gustavo Leiva. La he confrontado, es un trabajo excelente, no le he encontrado errores. Que estos errores se encuentran particularmente en el capítulo del saber absoluto. Entonces me puse a ojear esto. Ahí tenemos problemas con la traducción del concepto de Entäußerung, exteriorización, y Emprenden, enajenación. Una gran cantidad de estudiosos de la obra de Hegel se confunden en estos conceptos, que ya trabajaremos en su momento de manera minuciosa. Entonces, bien, con esto quizá voy esbozando lo que pretendo. Primero, la gran estructura de nuestros seminarios. Comenzaremos justo con la presentación estructural de la obra de Hegel presentada en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, y después abordaremos el estudio de la Fenomenología del Espíritu, obra a la cual dedicaremos algo así como 4 sesiones. En realidad no es mucho, apenas
lograremos una presentación básica de la estructura conceptual primero de la obra y después de las grandes configuraciones de la fenomenología del espíritu. La estrategia didáctica la tomo de mi maestro Labarrière, de la obra que acabo de referir, y de alguna otra obra que no fue traducida, quién sabe si algún día la tengamos en español, que lleva el título de Estructura y Movimiento de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, que fue su tesis doctoral presentada en Italia con un filósofo, Henry, que era, entiendo, su director de tesis formal, aunque hace poco un filósofo contemporáneo de Labarrière, mexicano, Guillermo González, me informaba que Labarrière llegó ya con el trabajo hecho y bueno, Henry lo tomó, lo presentó allí como tesis doctoral y después se publicó en Francia. Hay una amplia obra de Labarrière, yo dispongo de casi toda la obra, incluso alguna poética y alguna teológica. Como jesuita, Labarrière, su obra es una autoridad y el hombre era una gran autoridad, un hombre que dominaba ampliamente la obra, con una enorme cultura, con una enorme sabiduría y al mismo tiempo socrático, ¿no? Con una gran modestia, una gran afabilidad, que contrasta con algunos pseudo-hegelianos que se llenan de soberbia y que pretenden hablar de Hegel convertidos en semidioses, o con otros hegeliólogos. Yo creo que Guerra era más bien hegeliólogo que hegeliano, era más bien heideggeriano que hegeliano, y hay otros por ahí que por ahí hablan de la obra de Hegel sin asumir plenamente la concepción dialéctica. Quizá allí pudiera aprovechar el momento para también declarar mi propia visión y mi propia concepción. Alguna vez un alumno de la UAM me preguntaba, y bueno, tú finalmente eres hegeliano, eres marxiano, o marxista, o eres trotskista, o qué. Y digo, yo pretendo pensar dialécticamente y por lo tanto recuperar la obra de Hegel sin ser estrictamente un hegeliano, o sea, no soy un hegeliano dogmático, recuperar críticamente la obra de Marx. En alguna época de mi vida me decía marxista, hoy prefiero decirme marxiano crítico, ¿qué tal? Y claro, reivindico las aportaciones de Trotsky y de Gramsci y de Bloch y de Marcuse y de Walter Benjamin y de algunos otros contemporáneos que presento por ahí en las conclusiones del trabajo mío que se acaba de presentar con el título de La cuadratura del círculo, que está circulando. Ya están efectuando algunas presentaciones. Hoy esta tarde tendremos una presentación con algunos activistas vinculados a Morena que quieren discutir también cuestiones de orden filosófico. Y bueno, una obra que acaba de aparecer en Editorial Bonilla UAM y que comienza a circular quizá de manera oportuna, justo porque yo la escribí con la intención de poner al acceso de amplio auditorio, digamos, o público universitario y también, digamos, progresista o crítico, y bueno, podríamos buscar algunos sinónimos más, la obra de grandes pensadores, que son estos que acabo de referir y que son todos ellos deudores explícitos de la obra de Hegel. Entonces, tal como Labarrière destacaba, refiriéndose a otros pensadores, aquel